siempre nos preguntamos, ¿no? Porque claro, cuando hacemos todas estas, tenemos estas técnicas de liberación, siempre nos viene la pregunta a la mente, ¿será que el problema soy yo? Yo sí creo que a ustedes también les pasa, ¿no? Y nos empezamos a culpar. Entonces confundimos la culpabilidad, la responsabilidad con culpabilidad. Nos agarra el ego, nos tira la trampa y empezamos a sentirnos culpables. Es muy normal que suceda eso, ¿no? Como si lo que sufrimos y lo sacrificado, o todo lo que yo hago, ¿no?, para vencer esto no fuera suficiente, ¿no? Que como que siento que todo sigue igual. Es como un fracaso continuo, ¿no?, que sentimos. O una frustración cada vez más grande. ¿Será que tal vez el problema no es aquello que llega a mi vida? ¿Será tal vez que el problema no es el problema, sino el problema soy yo? Es la pregunta, ¿no? Y ahora vamos a ver ese sutil línea que hay para comprender bien esto de la responsabilidad también, ¿no? Hay un modelo que se llama el modelo ABC de las emociones. Es una teoría creada por el doctor Albert Ellis, que ha sido continuamente ampliada para su aplicación en la psicoterapia y que se basa en 3 componentes principales. Uno de ellos es el acontecimiento activador, que sería algo que sucede, un hecho concreto, externo, interno, un recuerdo, ya sea real o imaginario, es el acontecimiento activador. El otro es el sistema de creencias, o sea, el conjunto de pensamientos, ideas que hemos ido adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida. Creencias que se activan con el acontecimiento activador y según ellas generamos una interpretación propia de ese acontecimiento activador. Y la otra es, el otro componente es consecuencia emocional y conductual. O sea, de acuerdo a eso que interpreté, ¿sí?, es como yo después me comporto o reacciono. Esto explica por qué un mismo acontecimiento puede generar múltiples reacciones. Una manera de apreciar esto es, por ejemplo, durante un movimiento sísmico, ¿no?, de un terremoto, ¿no? Hay personas que se asustan y se quedan así, movilizadas. Otros se asustan y se ponen a llorar. Otros se ponen a consolar a los demás, ¿no? Y otros se comportan como si nada estuviera pasando. Es decir, que la interpretación de un mismo acontecimiento activador, en este caso el terremoto o el sismo, varía en función del sistema de creencias de cada persona. La consecuencia emocional también es diferente, o conductual, ¿bien?, que depende de la interpretación que hizo tal o cual persona. Es muy probable que los recuerdos de los movimientos sísmicos vividos por cada persona determinen las primeras interpretaciones y por lo tanto las primeras reacciones. Tal vez los que solo han experimentado temblores de mediana intensidad interpretan eso como un temblorcito, pero los que han experimentado terremotos fuertes los interpretan como una catástrofe. Lo importante es darme cuenta que las interpretaciones no son ni buenas ni malas y que no vale juzgar, no sirve para nada juzgarlas. El mundo es lo que para cada quien es, sin embargo, nuestras creencias pueden ser racionales o irracionales y según ellas nuestras emociones pueden ser saludables, ¿sí?, o insanas. Bien. Acá en este punto, en esta teoría del ABC del doctor Albert Ellis, tenemos que tomar en cuenta que los acontecimientos activadores no siempre pueden ser controlados. Principalmente los hechos externos escapan de nuestras manos y cuando son negativos muchas veces nos envuelven en la frustración, la desesperanza, el miedo al futuro. Nos hacen percibir el acontecimiento activador negativo más grande de lo que realmente es.
Es decir, no podemos cambiar el mundo. No podemos evitar que los problemas y adversidades lleguen a nuestra vida. Pero sí podemos gestionar las emociones que esos hechos negativos nos generan y la forma como esa emoción nos haría reaccionar. Bien, de esto habló Daniel Goleman en la inteligencia emocional. Bien. Siguiendo este modelo del Dr. Ellis, nos queda claro que no podemos controlar todos los acontecimientos activadores de la vida. Muchos sí dependerán de las decisiones que tomemos a cada minuto de nuestra existencia, como por ejemplo, elegir la ruta a tomar para volver a casa, ¿no? Si veo que hay mucho tráfico, es que no elegí la mejor opción, ¿no? Y darme cuenta que, bueno, yo decidí ir por esa ruta, ¿no? Pero hay acontecimientos que escapan de nuestras manos. Por ejemplo, mi pareja decide dejarme. Es un hecho que no puedo controlar. Esa decisión es de la otra persona, quien en su libertad opta por algo que puede ser bueno o malo, según cómo lo interprete. Esa decisión de mi pareja me puede herir, pero yo no la puedo evitar. Ante esto, puedo hacer uso de mi inteligencia emocional para gestionar ese dolor, ¿sí? Y no terminar con conductas destructivas. Por ejemplo, tirarle con algo en la cabeza a mi pareja. O rogarle, por favor, que no me deje. ¿Bien? Vamos a seguir con el ejemplo de que mi pareja me deja. Puedo gestionar las emociones negativas que genera el hecho y evitar hacer cosas de las que luego me voy a poder arrepentir. ¿Bien? Por ejemplo, si hay una creencia limitante en mí, que yo no puedo vivir sin él o sin ella, ¿no? Todo se va a complicar. Además del dolor de la situación, me voy a generar más tristeza, desvalorización, y esas emociones me van a llevar a conductas destructivas, incluso a enfermarme. Entonces es muy importante, además de liberar estas emociones y memorias inconscientes, saber cómo gestionar mis emociones y conductas. Cambiar esas creencias limitantes que tenemos arraigadas y que alteran nuestra interpretación del mundo. Recuerden que nosotros vemos el mundo de acuerdo a nuestras creencias inconscientes. Bien. La vida es un camino cargado de obstáculos. El objetivo de tropezar con ello es aprender lo que es necesario saber para no volver a encontrarme con los mismos obstáculos. Cuando yo tropiezo una y otra vez con el mismo obstáculo, es porque no he aprendido lo que necesitaba aprender. A lo largo de mi vida, he generado creencias, patrones mentales, de acuerdo a todas las experiencias que he vivido, el entorno en el cual también me he criado. Y para mí eso es muy cierto, o sea, porque están tan arraigadas en mi inconsciente que para mí eso es una verdad absoluta, aunque no lo sea. Y eso es lo que determina mis emociones y conductas y influye en mi vida. Esos pensamientos que a veces incluso me sabotean, o sea, me autosaboteo, son esas creencias limitantes aprendidas, por lo general en mi infancia, que siempre me hacen sentir desdichado, un bueno para nada, ¿va? Como nos sentimos todos. Bien. ¿Será tal vez que el problema no es el problema, sino el problema soy yo? Pero el problema es que cuando yo me digo que el problema soy yo, automáticamente me culpo y lo que tengo que hacer es dejar de juzgarme. ¿Qué les parece? Sí.
son nuestras creencias limitantes, son nuestras interpretaciones que nos coartan la felicidad. Hay que cambiar esas creencias, hay que identificarlas primero y hay que ver cómo las podemos cambiar. Las creencias o patrones mentales son el conjunto de pensamientos, juicios y evaluaciones que doy por hecho sin cuestionarme y que he desarrollado a partir de mis experiencias, lo cual establece mi percepción sobre la vida y lo que sucede ahí fuera. Existen creencias profundas, ¿sí?, que a veces con estos trabajos que explicamos aquí, o que nos contamos o nos compartimos aquí, no es suficiente y tengo que ir a un profesional. ¿Bien? Hay personas que quieren hacer estos trabajos espirituales y resulta que tienen muchos problemas que hay que resolver primero en lo psicológico. Por eso no pueden acceder a esto. ¿Sí? Les resulta tan difícil esto porque primero a veces hay que ordenar un poquito la psique con un profesional. Y eso no hay que olvidarlo. Es como el ir al médico. Personas que ahora piensan que con la espiritualidad van a curar todo, y no es así. No hay que confundir. Yo siempre lo digo, porque después ahí es donde nos encontramos con personas que se les vuelan las chapas totalmente, y después a veces no hay vuelta atrás, y es muy triste. Entonces, como vieron en el jardín de infantes, la señorita que dice, cuando están todos los juguetes desordenados, a guardar, cada cosa en su lugar. Bueno, cada cosa en su lugar. Así es como todo funciona bárbaro. Saber esto es muy importante. Pero si yo veo que no puedo con esto, solito o solita, a veces es bueno pedir ayuda a un profesional. Un profesional de la salud mental, ¿no? O de la salud física, depende. No vayan a abrirse los archivos acá, chicos, y todo eso. Hagan cosas que realmente les sirvan. Yo se los digo de corazón. O sea, fíjense, en mi canal habla de todo esto, pero yo siempre aviso de lo otro. No tiene que tomar conciencia de sus limitaciones. Porque si no es que no vamos a avanzar nada. Al contrario, vamos a estar cada vez peor. Desnudarse con otros a veces no es lindo, pero a veces es necesario. Entonces, acá en este libro que estoy leyendo lo dice. A veces hay que recurrir a un profesional. Tenemos creencias potenciadoras que contribuyen a enfrentar la vida desde una mejor óptica y nos orientan al desarrollo constante y creencias limitantes, que nos hacen ver siempre todo negativo. Generamos creencias, ¿no?, por ejemplo, compartidas por todos, que decimos, todos los hombres son iguales, porque ya lo venimos escuchando. Y más hoy en día que tenemos las redes sociales, pero más escuchamos, ¿no? En la programación neurolingüística dicen, toda conducta siempre tiene una intención positiva. Detectar una creencia que nos limita no implica renegar de esa creencia, porque es muy probable que en el momento en que la generamos lo hicimos con una intención positiva. Por ejemplo, protegernos, evitar sufrir. En ese tiempo, esa creencia tuvo sentido, aunque estábamos equivocados. Nuestros pensamientos y mucho de lo que hacemos, nuestras conductas, guardan intrínsecamente una intención positiva. Lo importante no es juzgar o juzgarnos por haber generado esas creencias. El objetivo es cuestionarme. El cuestionarme es fantástico. Si en el momento presente esa creencia me está limitando, y reemplazar esa creencia por una potenciadora. ¿Bien? Lo importante es aprender
a estar atento a cómo me siento, pero sin juzgarme. Parece fácil decirlo, hacerlo es otra cosa.